Ya chicos, ahí estoy grabando. Vamos a partir la clase de hoy. La última clase estuvimos hablando temas relativos a la comunicación. Por ende, hoy vamos a avanzar con unos temas que son también importantes para el tema del conocimiento personal en este caso, ¿verdad? Y que son también claves para el desarrollo de las habilidades sociales y para también ustedes poder tener un mejor desempeño. Cuando nosotros hablamos de mejorar las relaciones sociales, mejorar el desempeño, ustedes tienen que pensar que el ser humano es una persona integral, que todo lo que pueda mejorar en una área la va a mejorar al tiro en otra área de relaciones. Por ejemplo, si yo me entreno para mejorar aspectos de mi comportamiento en el área laboral, es altamente probable que voy a mejorar también esas mismas cualidades de desempeño, por ejemplo, en mi área personal o en mi área familiar. Entonces pasa mucho que cuando las personas en la pega se entrenan, por ejemplo, en habilidades de liderazgo, estas personas van mejorando un montón de comportamientos que se van traduciendo en mejoras en estas otras dinámicas, pues, en estas otras dinámicas relacionales. Por ejemplo, si yo me empiezo a mejorar mi comunicación, mi trabajo en equipo, la colaboración, incluso mi seguridad para plantear mis puntos de vista, mi desacuerdo en el ámbito laboral, eso altamente probable que yo también lo empiece a aplicar en mi vida personal. Entonces, por ejemplo, si me cuesta establecer límites, voy a empezar a poner límites tanto a las personas con las que trabajo, voy a empezar a poner límites en mi casa, a mi pareja, a mis hijos. Entonces ahí yo voy a ir ganando en autoconfianza, en autoestima y mejorando en este caso ese rasgo que le estoy dando de ejemplo, que es el establecimiento de límites. Y así puede pasar con la colaboración, trabajo en equipo, asertividad, planificación, iniciativa, proactividad, todas las variables que inciden en nuestro comportamiento. Ahora, por supuesto que hay cambios que a veces son complejos porque son cambios que dependen, para que se exprese, del contexto. ¿Qué quiero decir con eso? Yo, por ejemplo, puedo ser, de hecho, pasa mucho cuando tú encuentras gente trabajólica o gente que se enfoca mucho, por ejemplo, en el mundo del trabajo y después tú haces un trabajo personalizado con ellos y te das cuenta de que, no sé, po, ellos buscan validación y esa validación profesional la encuentran con sus colegas y con sus pares en el trabajo, pero a lo mejor en su casa son personas que no tienen mucha posibilidad de plantear un desacuerdo, de tomar decisiones, porque siempre en las relaciones hay personas que son más dominantes y hay otras personas que tienden un poco más a ser más complacientes, más sumisas. Entonces, si el ambiente, por ejemplo, es muy hostil en mi casa, es altamente probable que yo en mi casa reprima la expresión de muchos comportamientos, mientras que a lo mejor en mi trabajo es un ambiente el cual me potencia la expresión de comportamientos, por ejemplo, de liderazgo, ¿verdad? Y de tomar decisiones. Entonces, voy a tomar ese tipo de comportamiento positivo en este ambiente que me hace sentir bien. Y así puede ocurrir con muchas cosas, ¿ya? Plantear opiniones, dar ideas, sentirme valorado y reconocido. Entonces, cuando nosotros vemos a esas personas que dicen, oye, es que en la casa es una persona y en el trabajo es como completamente distinto, es porque los ambientes van definiendo y van aportando o van, en este caso, restando para la expresión de esos comportamientos, ¿ya? Lo más sano, por decirlo de alguna manera, o lo que sería más adaptativo para una persona es que se sienta a gusto tanto en su ambiente personal como en su ambiente familiar. Entonces, y laboral. Entonces, esa persona, cuando tú a lo mejor la conoces un poco más en profundidad, te vas a dar cuenta de que tiene la misma actitud y la misma disposición, tanto en su casa como en el trabajo, como con su pareja. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que es muy mal genio en su casa y en el trabajo es un amor, po, o al revés, es un amor en su vida personal y en el trabajo es un ogro. Entonces, probablemente el contexto ahí está definiendo estos comportamientos. ¿Ya? Ahora, siempre va a ser importante, así como hablábamos de la comunicación la semana pasada, sí, la semana pasada, y hablábamos de mejorar, ¿verdad?, la asertividad, el plantear límites, el hablar en primera persona, mejorar también la interpretación de la información que nos está llegando. También es importante ir aportando como autoconocimiento, es decir, reconocer los rasgos que nosotros a nivel individual tenemos e ir identificando tanto aspectos que son positivos como aspectos que nosotros tenemos a nivel personal que mejorar, porque de esa manera nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos evolucionando. Entonces el modelo que les voy a presentar se llama la ventana de Johari y es un modelo que se llama ventana porque ya lo van a ver que cuenta de 4 cuadrantes que en el fondo cuando tú los juntas parecen una ventana.
Y es un modelo que permite, ¿verdad?, explicar la forma en que nos relacionamos con las demás personas, en este caso yo y el otro, y cómo mostramos o damos a conocer, ¿verdad?, al entorno lo que decimos, lo que ocultamos, lo que no sabemos e incluso lo que no vemos de nuestro propio comportamiento. Y esto también uno lo puede llevar, por ejemplo, a dinámicas más grandes y aplicar este modelo en relaciones, por ejemplo, de equipos de trabajo. ¿Ya? Este modelo se basa en dos ejes, algunos aspectos que están centrados en mí y otros aspectos que están centrados en los otros. Entonces, en función de ello, da cuatro combinaciones. Entonces, acá tenemos el área abierta de nuestro autoconocimiento, ¿verdad? En donde están alojadas aquellas informaciones o aquellos datos nuestros que son conocidos por otros y que también son conocidos por mí. Es decir, mi nombre, bueno, si quiero decir mi edad, por ejemplo, que soy psicóloga, que trabajo y hago clases en la universidad, dónde vivo, ¿verdad? Es toda la información que yo no tengo ningún problema ni ningún temor en socializar con los otros, ¿ya? La doy a conocer. Entonces los otros la conocen y yo también la conozco. Obviamente que esta área es la menos conflictiva para la persona porque se supone que tiene conciencia y claridad de sus rasgos, de sus preferencias, de sus gustos, de sus comportamientos. Ya cuando empiezan a aparecer los otros cuadrantes en la interacción con el entorno es cuando se complejiza el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe un área ciega en donde hay elementos míos que son conocidos por los otros, que los otros se dan cuenta que yo los tengo, pero que son desconocidos por mí. Es decir, yo no me doy cuenta que tengo esos rasgos o esos comportamientos. ¿Alguno de la clase me podría dar un ejemplo que se le ocurra de área ciega? Por ejemplo, cuando una persona es terca y no se da cuenta de ello, o de Exacto, que se enoja con facilidad. exacto. Exacto. Por ejemplo, hay personas que niegan ese comportamiento. Cuando alguien es terco y no se da cuenta de eso y recibe críticas, ¿qué es lo que hace? Se enoja y lo niega. Lo niega, ¿cierto? Por lo general aparecen comportamientos que son más bien defensivos, ¿cierto? Ahora, nosotros, por supuesto, esas personas nos causan rabia, po, pero podríamos, si esa persona no lo ve, yo no podría decir que esa persona está clara de que no lo ve, ¿cierto? No, pues porque no se da cuenta que tiene ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos da aquí el compañero obedece, por supuesto, a ciertos rasgos de personalidad y estructura, pero hay personas que no son conscientes ni se dan cuenta. Por ejemplo, que sea enojón, que sea desordenado, que sea patúo, que sea muy trabajólico o que sea en exceso ordenado, que sea muy estructurado. Por ejemplo, también pueden haber cosas positivas, alguien que sea muy generosa, muy solidaria, que sea muy altruista, pero ¿generará conflicto en la interacción con el otro tener estos aspectos positivos? No lo dudo en realidad. Claro, No creo probablemente que. no, ¿cierto? mm, Porque es altamente probable que sean cosas que son más bien altruistas, pues, y que van en beneficio de los otros. A diferencia, por ejemplo, de que si yo soy muy mandona y yo quiero siempre controlar todas las situaciones y quiero estar siempre imponiendo mis ideas y me frustro y me taimo cuando yo no lo logro, eso va a generar un mal ambiente de trabajo, un mal ambiente relacional y claramente va a generar un conflicto. Entonces, por lo general, en el área ciega, los aspectos que se trabajan son aquellos que son un poco más delicados y más conflictivos y generan roce entre las personas, ¿ya? Y por supuesto, todos tenemos áreas ciegas, tanto como pareja, como hijos, como estudiantes, como profesionales. En todas nuestras áreas de interacción y en todas nuestras esferas de desarrollo aparecen áreas ciegas. El punto es que yo debiese trabajarlas porque debiese mejorarlas. Ya es como una tendencia del ser humano mejorar. Entonces, ¿qué técnica se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar para ayudar a una persona a mejorar su área ciega? Quizás darle consejos, pero consejos como más, como por debajo, que no sean tan obvios, porque hay personas que a veces se niegan a reconocer esta área ciega. Mm, Y bueno, puede que también entremos, algunos pueden entrar dentro de esta, em, no
sé cómo decirlo, dentro de ellos, que no se quieran dar cuenta. Claro, ¿cierto? Sería ideal como conversar. Ahora, algo que es súper importante es, Claro, eh, así como a nivel personal, uno o cualquiera de ustedes se podría dar cuenta que tiene un área ciega que está generando ruido cuando empieza a recibir muchas críticas. Ya, te critica tu mamá, te critica tu abuelita, te critica tu mamita, te critican tus hermanos, te empiezan a criticar tus compañeros de equipo, de la universidad. Entonces uno no podría decir, chuta, en realidad todos se coludieron para encontrarme todas estas pifias, po. ¿Ya? Si alguien tiene ese pensamiento, probablemente es más narciso de lo que piensa. Porque la idea es que cuando yo empiezo a recibir muchas críticas de distintas fuentes, debiese empezar a reflexionar y a decir, en una de esas tienen razón. Puede que yo tenga este rasgo. ¿Y qué hago ahí? Empiezo a preguntar. Oye, Juanita, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta con mucha confianza. Me dicen por lo general que me pongo muy mal genio, que soy enojona. ¿Tú me encuentras enojona? Entonces la otra persona con confianza, pues no le vaya a preguntar a una amiga que te va a decir, no, Gaia, son todas envidiosas, eso es mentira, tú soy súper cachilupi, porque eso no aporta el autoconocimiento, ¿ya? Siempre tenemos que ir a una fuente que sea válida, que sea honesta y que sin temor nos vaya a decir lo que realmente piensa de nosotros. Entonces, en estas preguntas, yo tengo que estar preparado para lo que me van a decir, porque capaz que me digan, sí, pues en realidad tú eres súper enojona. Ay, ¿y por qué decís eso? Entonces ahí la otra persona me dice, viste, ya te enojaste, po. Entonces, me tiene que dar argumentos, me tiene que dar como un sustento para decirme por qué me encuentro enojona. Voy a ponerme yo en primera persona. Mira, Carolina, tú eres muy enojona porque eres poco tolerante. El otro día pasó que alguien te movió el lápiz del escritorio así como para el lado y tú reaccionaste de mala manera. Cuando las cosas no salen como tú quieres, vas y golpeas las mesas. Entonces, además de ser enojona, eres intolerante e impulsiva. Entonces, la persona me va dando como situaciones, me va describiendo comportamientos míos que yo he tenido en algún momento y que me puedan permitir a mí darme cuenta de ese rasgo. Entonces, ahí nosotros empezamos a levantar información con distintas personas de nuestro ambiente. Y como nos van a dar tantos ejemplos, es lo esperable es que la persona diga, ah, sí, en realidad tienen razón y yo soy enojona. El punto es, ¿por qué soy enojona? Porque muchas veces los elementos defensivos aparecen culpando a las otras personas. Es decir, es que yo soy enojona porque ustedes no cumplen lo que tienen que hacer. O soy enojona porque ustedes no colaboran. Y claro, a lo mejor amerita que yo me enoje, pero no que golpee las cosas, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces esa persona a lo mejor tendría que reflexionar y decir, sí, me molestan ciertas cosas, reacciono mal. El punto es que a lo mejor yo soy muy autoexigente y espero de ustedes el mismo comportamiento que yo tengo. Y ahí tú estás ante una persona que tiene la capacidad y la flexibilidad para darse cuenta de aquellos elementos que tienen su estructura que son complejos, que generan conflicto con su entorno y que también le generan conflicto a ella, pues si nadie quiere ser enojona, pues, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, las personas, nos damos cuenta de ese rasgo que nos genera conflicto, debiésemos empezar a trabajarlo. Es decir, sale del área ciega ese conocimiento y pasa al área abierta, porque yo asumo que soy enojona. Pero tengo que empezar, como decía recién, a trabajarme. Es decir, controlarme más, identificar las situaciones que me llevan al límite del enojo, tal vez ir a terapia, porque a lo mejor hay comportamientos que yo tengo que no son sanos, son autodestructivos. Entonces, y yo no los puedo controlar de manera personal. Entonces necesito el apoyo y la intervención de otra persona para que me ayude. ¿Ok? Ahora, en el caso del área ciega, ya van a ver la distinción con el área oculta. No hay una intencionalidad de la persona de tener el comportamiento, porque como es ciega y no lo veo, por lo general aparece el comportamiento más de manera inconsciente, ¿ya? Entonces uno podría decir, esta persona es como inocente, es medio ingenua, tiene un comportamiento pero así del terror, pero casi como yo lo perdono porque es como ingenuo, o sea, no se da cuenta que reacciona mal, ¿ya? Ahora, con mucho tacto, ¿verdad? No con temor, porque cuando uno quiere aportar a que la otra persona crezca, se desarrolle, por ejemplo, me pongo en el lugar de una chiquilla que pololea con alguien, con un cabro, o un chiquillo que pololea con una niña, o un ella, lo que ustedes quieran, pero bueno, síganme como una pareja. Y uno de los dos es más explosivo, y la otra persona se asusta, po. Entonces no se atreve a decirle cosas. Eso es tremendamente nocivo para una relación, porque yo no puedo tener miedo de plantear mis opiniones, mi punto de vista frente a la otra persona.
Y a lo mejor yo le tendría que pedir a la otra persona, mire, yo te quiero dar mi opinión, pero necesito que tú no explotes, necesito que me escuches. Y la otra persona también, por supuesto, el que tiene que entregar la información, entrenarse para poder plantear la información de la mejor manera posible, sin partir con ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos sin los prejuicios, sin las descalificaciones, sin los enjuiciamientos, sino que describir situaciones, ¿ok? Entonces, para ayudar a una persona a salir de un área ciega es importante describirle situaciones en las cuales su comportamiento ha sido complejo, ¿ya? Entregar datos. Pasa al área abierta y hay que trabajarlo si la persona no puede, con apoyo terapéutico. ¿Hasta acá alguna consulta, duda, comentario? No, Ok. Entonces, yo les decía recién que hay otros 2 cuadrantes que también son complejos y uno de ellos es el área oculta, en donde están aquellos elementos de mi comportamiento, de mi sentir, de mi parecer, de mi pensar, que son conocidos por mí, pero que son desconocidos por los otros. ¿Qué ejemplos se le puede ocurrir de área oculta? por ejemplo, una persona que le gusta mostrarse fría delante de los demás, como que fría en el sentido de que no le toma como mucha importancia a su alrededor, pero en realidad por dentro está demasiado preocupado y hace como actos, entre comillas, caritativos por debajo. Ya. ¿Podría ser? A ver, ordénalo más un poco la idea, porque como que me desordené con los actos caritativos. Ah, ok. Una persona fría Una que se persona muestra fría, fría ¿ya? delante de todos, ¿Ya? eh, pero por debajo él hace como actos generosos. Ya. Y ahora sí me quedó Ayuda claro. sin, ¿Y por qué sin crees que tú que hace eso? A ver. puede ser porque a esta persona le dé vergüenza o le dé como algo aquí en el hecho de que no le guste ser como reconocida o que no le guste llamar tanto la atención. Ah, claro, ¿verdad? Puede ser porque no tiene por qué contarle a nadie ni publicarlo en todas las redes sociales lo buena persona que es, po, Exacto. ¿cierto? Mientras que hay otros que publican todo, pero ya no voy a decir lo que voy a decir, pero publican todo y lo peor de todo es que son más malos que el natre, po, o sea, es como pura pantalla. Claro, hay personas, ¿verdad?, que tienen ciertos rasgos de comportamiento o tienen ciertas como intenciones y ahí aparece el tema, intenciones. En el área oculta yo tengo una intención de ocultar ese rasgo que tengo, ya sea bueno o no sea tan bueno. Así como decías tú, una persona que se puede mostrar más bien fría, a lo mejor esa persona es tímida, es más distante, necesita instancias de mayor confianza para poder darse a conocer en un contexto, en un entorno de personas, ¿verdad? Se siente amenazado con personas que son más bruscas, más extrovertidas, pero se muestra frío, pero en el fondo es una persona solidaria, generosa, y como te decía recién, no tiene por qué mostrar lo que esa persona es. Ahora, lo complejo es cuando alguien oculta comportamientos que sí son complicados. Por ejemplo, me muestro una buena persona y resulta que robo. Y más encima tengo un compañero de trabajo o de equipo que me pilló robando. Y ahí queda la escoba, porque hay una intención de ocultar, es una intención de mostrar algo que yo no soy. ¿Ya? Podrían ser otros ejemplos, como, ya pensemos que cuando ustedes entren a la etapa universitaria, o sea, perdón, laboral, si anduvieron alguna vez en alguna marcha tirando bombas Molotov, eso tú en la pega no lo vaya a contar, pero en el que estés curado, porque es un rasgo que uno no debiera socializar en el mundo del trabajo, ¿verdad? Entonces esa información que es mía privada y aparte que yo ya la maduré, ¿verdad? Me di cuenta que a lo mejor en la universidad tuve actos que fueron un poco más impulsivos, un poco desregulados, no los voy a contar. A lo mejor los voy a contar, pero en un ambiente de mucha confianza, en donde yo sepa que las personas no van a hablar mal de mí. Pero a lo que voy es que la diferencia entre el área oculta y el área ciega es que el área ciega la persona no se da cuenta, es inconsciente el comportamiento, mientras que en el área oculta es consciente, es decir, yo mantengo en reserva, en privacidad, ya sea por celo, por vergüenza, por discreción, por el motivo que sea, yo mantengo en resguardo esa información de mi comportamiento o de mi sentir, de mi pensar, ¿ya? ¿Queda claro el área oculta? Sí, ¿Sí? profe. Ya. Y ahora aparece un área que se llama el área desconocida, porque hay aquellos elementos míos
nuevamente refuerzo el tema de mis comportamientos, de mi pensar, de mi sentir, ¿verdad? Que yo no conozco y que los otros tampoco conocen. Si yo no los conozco, los otros tampoco los conocen. ¿Qué ejemplos se les puede ocurrir de área desconocida? Quizás es un ejemplo extremo, ¿Ya? pero una persona con trastorno de identidad que ahora le cambiaron la sigla, ya no me acuerdo cuál es, ¿Ya? em, que no sabe que tiene trastorno de identidad. Eso quiere decir que las otras personas tampoco saben, porque en algún momento quizás se va a dar cuenta y va a pasar a ser un área oculta. Ah, claro. Pero de momento es un área desconocida porque ni esta persona sabe que tiene este trastorno de identidad al principio. Mm. Pero, por ejemplo, tú estás hablando como un trastorno de identidad, ¿como de qué? ¿De género o un trastorno de personalidad múltiple? Porque hay personas que Personalidad múltiple. ya, claro, ese es un trastorno que ha aparecido, pero heavy este último tiempo. Yo creo que durante muchos años pasó como colado, era como que estábamos acostumbrados a los gallos raros, pero ahora, o a las minas raras, pero ahora como que se expresó, y aparte que hay películas, ¿verdad?, en donde te lo evidencia, y uno en las películas incluso podría decir, ah, ya, pero esto es como llevado a la exageración. Y no, po, es así. Las personas tienen cambios violentos importantes en su comportamiento, generan alter ego que les permite como ser más adaptativos y no haberse suicidado, ¿verdad? Porque por lo general las personas desarrollan este tipo de patrones cuando tienen eventos muy traumáticos en la niñez, ¿ya? Por ejemplo, el gallo que es psicópata. No es psicópata porque quiera ser psicópata. Bueno, hay algunas investigaciones que aseguran que las personas psicopáticas, o sea, con rasgos psicopáticos, tienen un componente genético hereditario y que también podrían nacer, por ejemplo, con conductas antisociales, o sea, con un problema neurológico. Pero por lo general la bibliografía apunta más a mencionar que estas personas se construyen por estos rasgos que son muy violentos y que aparecen cuando las personas somos muy pequeñitas, ¿ya? Violaciones, maltrato, manipulación psicológica, mucha represión. Entonces tú vas desarrollando un patrón que en algún minuto el contexto te lo va a gatillar, po. De hecho, si ustedes vieran las series de policiales, de psicópatas, por lo general ellos hablan como de un evento, algo gatilló el comportamiento de esta persona, algo hubo que generó un quiebre, como en su juicio de realidad, y lo lleva a tener ciertas acciones que son, en este caso, nocivas para la comunidad. Entonces, tal como Ah, dices, dígame. que iba a comentar que hay una serie llamada Mentes Criminales Ay, que sí, es muy re buena que explica lo que tú estás diciendo ahora, que ven sí, el detonante de los asesinos y los psicópatas. claro, hay un montón de series, hay unas del FBI y hay una que es súper buena también. Ay, vamos, empecemos a hablar de series, pero para que, al que le interese el tema las puede ver, porque después ustedes van a ver, van a tener compañeros que de repente les van a llamar la atención por sus comportamientos e incluso podrían de repente descubrirse a ustedes mismos en comportamientos, entre comillas, extraños. ¿Por qué reacciono así frente a ciertas cosas? ¿Ya? Entonces, hace años atrás, la serie se llama Mindhunter y hubo es una historia de cómo crean el primer laboratorio de investigación de criminales en Estados Unidos. Y es donde aparece la unidad de análisis del comportamiento, ¿ya? La Entonces ahí UAC, empieza... Ah, sí, la UAC. claro. Entonces ahí empiezan a aparecer las primeras investigaciones con dos psicólogos que entrevistan a los psicópatas que hasta ese minuto han cometido crímenes pero atroces. ¿Pero por qué? Porque era extraño, hasta el momento los crímenes por lo general eran así como un asalto, era como un robo a mano armada, ¿verdad? Uno que otro agarrarse a puñete afuera de, de un hotel, no sé, de algún pub, mientras había alcohol de por medio, pero empezaron a aparecer ciertos comportamientos o ciertas situaciones en donde una persona mataba a 10 mujeres, las descuartizaba, les cortaba el dedo, los metía en una caja. Entonces ellos le empezó a llamar la atención de ese tipo de crímenes que no eran habituales anteriormente. Entonces empiezan a hacer como todas las indagaciones de cómo se va construyendo este perfil del psicópata. Por supuesto que llegan a distintos resultados, distintas conclusiones, porque un psicópata jamás va a ser igual a otro. Pueden tener perfiles parecidos, pero experiencias que son a la base distinta, porque cada uno tiene una manera de procesar lo que le pasó y cómo lo vivió, y de interpretar de manera diferente esa información, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablo de esta serie? Porque les podría interesar, y vinculándolo con La Ventana de Johari,
Justamente en el área desconocida hay muchos comportamientos que no nos damos cuenta y que incluso a lo mejor pueden tener una manifestación conductual. Por ejemplo, una persona que toma en exceso. Esa persona sabe que toma en exceso, sabe que es alcohólica o alcohólico, su entorno se da cuenta que es súper bueno para tomar y que siempre termina botado, curado en los carretes, pero esa persona no sabe por qué, porque esa justificación de que es que me gusta el copete es como la justificación políticamente como para salir del paso, pero es a la base, hay otros temas, po. Una depresión, baja autoestima, un menoscabo de la personalidad, ¿cachai? O sea, como que es más profundo que decir es que me gusta el copete. Lo mismo pasa con el tabaquismo, con el consumo de droga, con cualquier cosa que sea en este caso como atentar contra tu bienestar, ¿ya? Y eso la persona se da cuenta que lo hace, pero no sabe por qué. También pueden aparecer como rasgos de esquizofrenia, algunos rasgos que no son tan violentos como estos de consumo, pero cualquier rasgo que sea como extraño y que la persona desde lo consciente no se lo puede explicar, aparece en un área ciega. A veces el área desconocida. Hay muchas veces en que el área ciega y el área desconocida están como vinculadas. Por esto que mencionaba al principio de que hay comportamientos que yo tengo que no me doy cuenta, el punto es por qué no me doy cuenta, po. Y pudiese ser que la respuesta esté en esa área desconocida, que por supuesto ahí sí que es derecho al psicólogo, ¿ya? Porque eso sí que implica terapia. Por ejemplo, cuando tú tienes tendencia a tener relaciones abusivas, en donde o tú abusas de las otras personas y las maltratas, las manipulas, las agredes, o tú eres el depositario de la agresión, de la manipulación y del maltrato de otra persona. En donde yo a lo mejor me frustro con tanta intensidad que golpeo, pateo, dejo la escoba y no sé por qué me desregulo de esa manera. Y probablemente hay elementos que son muy inconscientes, o sea, el área desconocida sí tiene una directa vinculación con el inconsciente de las personas. Bueno, hemos hablado de cosas negativas del área desconocida, pero también podríamos mencionar cosas positivas. Por ejemplo, algún talento que todavía ustedes no descubren de sí mismos. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes enfrentarse a alguna situación en donde aparecieron descubrimientos y comportamientos nuevos de ustedes positivos? Por ejemplo, con la música, no sé, con distintas como habilidades que han ido desarrollando y que aparecieron de un momento para otro. Sí, ¿Sí? sí, sí, a mí me pasó. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Me lo puedes contar? ¿Quieres contarlo? Bueno, no, de hecho pasó hace poco, hace como unas 3 semanas atrás. ¿Ya? Resulta de que se supone que yo iba a ir a unas clases de canto, porque yo sé que no cantaba bien. Y de repente voy llegando al lugar y me dicen que no son clases de canto, sino que es la opción de meterse a un grupo de canto, en donde hay 3 voces, hay percusión, una banda. Ya, Ya, y el tema es de que me dicen, ya, mira, te vamos a grabar cantando. Y me puse a cantar una canción de los Cranberries, Zombie. ya, Eh, y de repente me dicen, ya, este es tu tono vocal, cantas demasiado bien. Y yo como de que, ¿desde cuándo? Porque además de que me gusta cantar, pero yo no sabía que cantaba bien, según ellos, obviamente, que ya, son profesores de música, que son de orquesta y cosas así. ya. Entonces me llamó demasiado la atención porque al menos a mí, cuando estaba en mi casa y cantaba, mis papás empezaban a molestar, me empezaban como a aullar y esas cosas que hacen los papás a veces. Ya. Entonces yo ya daba por hecho que cantaba mal. Mm, Y cuando me dijeron eso, como que me llené de alegría, pero también me sorprendió. ya. Qué bueno, porque buena la experiencia que cuenta y que ojalá que puedas seguir en eso y le puedas como dar un sentido a a ese nuevo descubrimiento, porque probablemente algo que te gustaba hacer y que quizás tú lo hacías como de manera espontánea, tiene la posibilidad de transformarse y desarrollarse en algo mucho más potente, po. Pero te fijas cómo los papás, con sus frases tan simpáticas, inhiben el desarrollo de un talento. Yo sí de repente digo que uno debería ser huérfano, porque uno nunca toma el peso del impacto de las palabras y de las acciones de los padres con los hijos. Y lo más grave es que después a futuro las personas tenemos los mismos comportamientos nocivos
de manera también inconsciente que tuvieron nuestros padres con nosotros. Por eso es tan importante el tema de autoconocerse y de trabajarse, y no esperar a tener como 50 años, cuando ya a lo mejor te hay mandado mil y una embarrada, y después tenés que estar pidiendo disculpas, después decir esto, ay, que el viejo sabe más por viejo que por diablo y todas esas cosas. Mejor empezar a conocerse ya a la edad de ustedes, porque así ustedes pueden ir al tiro haciendo esta perfección de decir, oye, me pasa esto, no me debería pasar, me retrocede en mí. Por ejemplo, hay muchos psicólogos, los profes, nos damos cuenta que hay muchos alumnos que de repente sabotean sus propios procesos. ¿Cachai? Los chiquillos se convencen de una cuestión y le da con esa cuestión, aparte que están en la etapa que son como medios tercos, y tú decís, pero este cabro es brillante, este cabro es súper capaz, y este cabro no se cree el cuento, y siempre está que no voy a poder, que no sé qué, que pucha, y siempre quejándose. Entonces ahí uno dice, a ver, ¿el comportamiento es del chiquillo o es un comportamiento heredado de repente, no sé, por aprendizaje, ¿verdad? Por observación de la abuela, la mamá, del papá? ¿Dónde está el punto que este cabro, siendo tan inteligente, no puede salir de esa situación de queja y no se da cuenta de que tiene un tremendo talento? Entonces, por lo general, hay temas entrampados en el inconsciente y que muchas veces se vinculan a estos comentarios como el que te pasó a ti de la broma, que claro, cuando uno es niño lo toma como que fuese broma, pero después va limitando esa expresión, por ejemplo, en el caso tuyo de cantar. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda, comentario? Bueno, si nosotros llevamos la ventana de Yohari ahora a los equipos de trabajo, y pensamos en equipos de trabajo, ya sean equipos de trabajo laborales, ¿verdad? O equipos de trabajo como los que ustedes conforman cuando tienen que hacer entregas en la universidad, lo más importante siempre es que el grupo pueda desarrollar lo más que pueda el área abierta. ¿Por qué? Porque así entre ustedes conocen sus talentos, conocen lo que les gusta, lo que no les gusta, cuáles son sus intereses, cómo abordan las distintas situaciones, lo complementario que pueden ser o lo disonante que pueden ser, en este caso a lo mejor sus habilidades. Y de esa manera ustedes como equipo, como grupo, van desarrollando más confianza, mayor apertura para plantear incluso los desacuerdos y se van también comprendiendo mucho más porque se conocen. ¿Ya? Y esto aplica para relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones, como decía, de grupos de trabajo, y después esto se trasunta en buenas también relaciones cuando uno ingresa al mundo laboral. Y así como las otras áreas son más complicadas también a nivel personal, también lo son a nivel grupal, porque muchas veces los equipos de trabajo, sobre todo por presión, trabajan y empiezan a desorganizarse y a desordenarse. Entonces no se dan el tiempo como para decir, a ver, alto, sentémonos, conversemos, analicemos lo que estamos haciendo porque parece que no nos está resultando, por ende, hagamos un alto y ordenémonos. Si el grupo insiste en mantenerse en el no diálogo y en el no análisis de cómo lo está haciendo hasta ese momento, probablemente va a entrar en confusión, en malos entendidos entre los miembros del equipo. Hay cosas que no van a conocer y no van a lograr desarrollar, y probablemente la meta u objetivo no se logre, y si se logra va a tener un muy mal desarrollo, ¿ya? O sea, o proceso. Entonces muchas veces, por ejemplo, los grupos humanos dicen, bueno, pero se alcanzó la meta. Y yo les pregunto, pero bueno, ¿y a qué costo? No, que nos dio úlcera, colon irritable, gastritis, cefalea, jaque, cosas por estrés. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces no fue tan óptimo po, el ejercicio de este equipo de trabajo, porque si tuvo tanto como alas rotas, ¿verdad? Y tanto maltrato inconsciente, por supuesto, para poder lograr ese objetivo, significa que no estaba ordenado. Entonces, ahí es súper importante que entre nosotros, por ejemplo, yo, parte de un equipo, empiezo a identificar que estamos peleando mucho, que nos estamos desorganizando, listo, sentémonos y conversemos, a ver qué es lo que pasa acá. Y lo otro es que si nosotros observamos desde fuera ese comportamiento en otras personas, también los podemos abordar y también les podemos decir, oye, ¿sabes qué? Yo noto que están muy desorganizados, que están muy desintegrados, como que se nota que hay mala comunicación, entonces, ojo, preocúpense porque es importante que conversen, ¿ya? Yo siempre apunto, chiquillos, a un tema como de colaboración y de, ¿cómo se puede decir?, de solidaridad con las otras personas. O sea, yo si veo que a alguien le está pasando algo y noto que hay un cambio en su comportamiento, sería muy, muy feo, pero no lo tomen en feo así como, uy, qué feíto o qué bonito, no, tómenlo como una cosa como altruista.
Si yo veo que alguien, por ejemplo, que habitualmente va a una fiesta y en todas las fiestas termina botado, de volado, de cocido, de drogado, ya no es chistoso, po, porque a lo mejor pasará por chiste la primera y la segunda vez, pero vamos en el 15º carrete y a esta persona siempre le pasa lo mismo. Si yo asumo que eso es normal, no es un aporte, ¿ya? Por otra parte, si yo me hago el tonto y el desentendido, es decir, no, es que él es así, si siempre toma, siempre queda botado y lo tomo como chiste, tampoco soy un aporte. Entonces la idea sería que nosotros estimuláramos la preocupación por el otro, ¿ya? No significa hacerme cargo de lo que le pasa al otro, pero sí de hacerle notar que no está, algo le pasa. ¿Qué pasa? Que tú cuando vamos a carretear siempre termináis botado o no comes lo suficiente antes de salir, o emocionalmente estás tratando como de tapar alguna penita por ahí con este consumo excesivo de alcohol o de droga. Pongo ese ejemplo pensando más como en, a lo mejor, bueno, ustedes no han carreteado mucho este año en la universidad porque no se conocen, pero si estuvieran en un año normal, probablemente ya tendrían un montón de experiencias de fiestas encima, ¿verdad? Tendrían como estas otras experiencias de cachar de los compañeros a quién es el que más alterado, el que se desregula en los carretes, y podrían ojalá tener este tipo de conversaciones y de preocuparse por las otras personas. Así como también es interesante que yo me preocupe por mí mismo, me preocupo por el otro y ojalá mis amigos también se preocupen por mí, ¿ya? Por ejemplo, pasa mucho cuando alguien del grupo empieza a bajar su rendimiento. Es decir, antes era súper preocupado, proactivo, comprometido para las juntas, para hacer los trabajos, en la búsqueda de información crítica, en buscar otras fuentes de información bibliográfica para complementar el trabajo, se estudia los textos, ¿verdad? Y de repente, de la nada, ya no lo hace. Está claro y es evidente que a esa persona algo le ocurre. Su cambio de comportamiento no obedece a la flojera, no obedece a la irresponsabilidad. Algo le pasó, que hubo un cambio. Y eso implica que yo le pregunte, ¿ya? Oye, ¿te está yendo mal en la universidad? ¿No te estáis juntando? ¿Qué onda? ¿Estáis con dudas? ¿Te quieres retirar? ¿Estás con problemas que te tienen preocupado y que de repente te impiden concentrarte? Pero es importante preocuparnos de los otros, ¿ya? Así también es importante que los profesores nos preocupemos también de ustedes. No les podemos resolver a veces sus problemas, pero sí, si yo noto que un alumno está como con temas, lo mínimo es que yo le pueda preguntar qué está pasando. Ahora, en los equipos de trabajo también, así como se presenta el área abierta y se presenta el área ciega, también se presenta el área oculta, y es en particular cuando aparecen, por ejemplo, rivalidades entre colegas o rivalidades entre áreas. Entonces, cuando hay rivalidades entre áreas, se empiezan a ocultar información o se entrega información a destiempo o se incluso maliciosamente se entrega errónea la información porque estamos con la intención de ocultar algo respecto del equipo. Ahora, también alguien del grupo podría querer ocultar algo personal, pero si ese ocultamiento, por decirlo de alguna manera, impacta en que yo estoy faltando a las reuniones, estoy haciendo mal mi trabajo o no estoy cumpliendo con parte de ciertos acuerdos, yo tengo que decirlo. A lo mejor no voy a entrar en detalles de manera profunda, pero sí declararle a mis compañeros que estoy con un problema, porque de lo contrario, ¿cómo los otros se enteran de que yo estoy con problemas personales, por ejemplo? Y por eso he bajado mi rendimiento en la universidad, ¿ya? ¿Y por qué es importante que, no se, que el área abierta, o sea, perdón, que el área oculta sea la que menos se desarrolle? Porque el área oculta genera desconfianza, temor, dudas respecto de mis compañeros, incluso conductas defensivas, porque yo no sé si me quieren barrar o no me quieren barrar. O sea, él sabía que yo necesitaba esta información y no me la compartió. Él sabía que tenía que entregar su parte del trabajo y que contábamos con eso y no lo hizo. ¿Me explico? ¿Queda claro? Ahora, siempre va a ser importante que, como decía al principio de este ítem del grupal con la ventana de Johari, que el máximo desarrollo sea la del área abierta. No obstante, tampoco puede ser un desarrollo extensivo, porque voy a mostrarles aquí la lámina. Ahí estamos. Porque necesita, ¿verdad?, haber cierto resguardo, por ejemplo, de área oculta, porque si el área abierta cubriera toda la superficie total de la ventana, significa que nosotros no tendríamos áreas ciegas, ni áreas desconocidas, ni áreas ocultas, y casi que se transformaría como en una secta, pues.
en donde todos compartimos de todo, nada es privado, estamos siempre como expuestos al juicio de los otros, y eso no es sano. O sea, es necesario que convivan las otras áreas también, como por parte de un desarrollo adaptativo. O sea, es importante que hayan cosas que yo no me doy cuenta para que después yo las pueda trabajar. Es necesario que yo mantenga ciertos temas también en privacidad, porque lo contrario significa que yo no tengo ninguna privacidad ni intimidad, ¿ya? Pero el área abierta es el cuadrante que le trae más beneficios al equipo que todas las otras. Ahora, dentro de un grupo de trabajo también puede aparecer el área desconocida, pero es menos, se expresa con menos frecuencia, pero, por ejemplo, un equipo que necesita reinventarse, que se enfrenta a una crisis, de una reestructuración. Entonces, ese equipo, por ejemplo, teníamos antes a ciertos compañeros de trabajo y ahora me quedé solo y tengo que hacer grupo con otras personas. A veces en eso puedo descubrir un tremendo potencial porque si antes me llevaba bien con mis otros compañeros, ahora me llevo mejor con estos otros, tengo más confianza y tenemos mayor potencial por descubrir porque nos estimulamos, nos motivamos y hacemos cosas en función de todos nosotros. Ahora también pueden aparecer cosas negativas, po, donde en un grupo, como el tema de las sectas, ¿verdad? Donde hay un líder que guía a un grupo de personas, pero en función de cosas negativas, po, no en función de cosas positivas. Y eso implica hacer un análisis de por qué, como lo que pasó con la secta de Coyihuay, con la guagua que mataron. Siempre doy el ejemplo porque fue como súper entre que se fue súper bullado, súper visible, ¿verdad?, en todas las redes, y aparte que llamaba mucho la atención que siendo personas que eran profesionales, hubiesen cometido este acto tan vandálico de asesinar a una guagua, po. Porque tú esperas, independiente como de los niveles socioculturales con los que tú ingresas a la universidad, todos pensamos, bueno, ingresamos a la universidad, mejoramos nuestro capital cultural con los conocimientos, de cierta forma a capital social también va mejorando porque nos vamos relacionando con otras personas de distintos sectores socioeconómicos y nos vamos, entre comillas, como un poquito puliendo. Cosa que cuando seamos profesionales, independiente de nuestros orígenes, que pueden ser a veces muy humildes, tenemos ya una forma distinta para comunicarnos, para conversar, para plantear ideas. Entonces también adquirimos un set de comportamientos que dan cuenta de que nosotros somos profesionales. Entonces, en el caso de la secta de Coyihuay, no eran personas que uno podría decir incultas, pero sí eran personas que probablemente, lo apuesto que sí, tenían muchas carencias emocionales. Inseguridad, probablemente maltrato, necesidad de pertenecer, de ser reconocido, de formar parte de algo mayor. Entonces, este líder encontró esta debilidad lo máximo y se aprovechó de la vulnerabilidad de estas personas, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo cuando de repente nos guían a hacer cosas que no son buenas. Ahora, las ventanas de este modelo, de la ventana de Johari, son ventanas que son dinámicas, por ende, si cambia una, cambia e influye el cambio directamente en la otra. Es decir, si se amplía el área abierta, probablemente disminuye mi área oculta y disminuye mi área ciega. Y también disminuye mis áreas desconocidas porque yo me conozco más y mejor. Lo mismo que en un equipo de trabajo. Otro ejemplo que sí, claro, aumenta mi área ciega, o sea, yo me pongo más resistente a la crítica, más resistente a darme cuenta de mis comportamientos, se minimiza el área abierta, se minimiza el área oculta y también hay menos posibilidades de desarrollo y de crecimiento, ¿ya? Si crece demasiado el área oculta, súper complejo, porque eso significa que yo voy a estar siempre ocultando cosas, me voy a acostumbrar a ocultar y tal vez podría ser en un patrón negativo mentir respecto a cierta información, ¿ya? Entonces, cuando nosotros desarrollamos el área abierta, vamos favoreciendo, ¿verdad?, la comunicación y el entendimiento, el poder tener la capacidad de, como de comprender a la otra persona, tanto en aspectos técnicos como afectivos. Como nos vamos comunicando más y mejor, mejora también nuestra coordinación e incluso podemos estimar mejor los plazos de respuesta. Ya nos vamos a coordinar, le vamos a entregar a la profe el trabajo en esta fecha, tú te lees esto, tú te lees lo otro, después nos entregamos un resumen, entonces vamos a cumplir súper bien con la fecha del día 5 para la entrega del trabajo, ¿ya? Pero eso pasa cuando los grupos están coordinados, pero porque los grupos se comunican. También conocerse más y mejor ayuda a la resolución de conflictos, porque como nos conocemos, buscamos las mejores palabras para poder hacerle notar al otro a lo mejor mi malestar, mi enojo, mi disgusto, ¿ya? Por supuesto, partiendo de la base que no hay intenciones maliciosas ni de ocultar ni de lastimar a la otra persona.
tampoco puntos ciegos. Por eso es importante también plantearlo en primera persona y sin los enjuiciamientos, porque así que cuando hay que resolver conflictos, muchas veces son ambas partes las personas que se equivocan. Es decir, me equivoco yo con algunos comportamientos y te equivocas tú. Ahora, hagámoslo visible, reconozcámoslo y tratemos de buscar una mejor manera para poder resolver, ¿ya? Entonces, ahí tenemos cómo ampliamos el área abierta, po. Estimulando obviamente el conocimiento entre nosotros, generando esas instancias para generar conversaciones, diálogos. Sirven mucho también las reuniones que son un poco más distendidas y que no solamente se enfocan en aspectos técnicos, solo juntémonos para hablar del trabajo. Otra forma de ampliar el área abierta como equipo, expresar las ideas, fundamentar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, generando, por supuesto, un ambiente de escucharnos, de ser receptivos, de tratar de comprender a la otra persona qué nos pasa, por qué nos sentimos de esa manera, qué es lo que queremos. Independiente de que la otra persona a lo mejor piense, sienta y actúe distinto a como lo hago yo, en la medida que yo lo escucho, yo puedo aprender a comprender y también me explico después sus comportamientos. E incluso también puedo ayudarlo a mejorar. Y el último punto es también estimulando la retroalimentación, es decir, comunicándonos y dándonos, ahí cuando decía una de sus compañeras, como aconsejándolo. En el fondo es sirviendo de espejo, mostrándole un poco de su comportamiento en mis propios comportamientos, diciéndole, por ejemplo, cuando ha avanzado y cuando ha tenido cosas que son positivas, ¿verdad? Cosas que nos ayudan a crecer, que nos favorecen, y cosas que también, por ejemplo, si yo noto un cambio positivo en la otra persona, es importante declarárselo. He notado un cambio, noto que estás más responsable, noto que estás más comprometido, se nota que estás más maduro. Hacerle notar a la otra persona que su cambio es visible, porque de esa manera también la persona como que se encanta y quiere mantener ese comportamiento nuevo, por ejemplo. ¿Ya? Hasta acá, chiquillos, ¿alguna consulta, duda, comentario, opiniones? Fome la clase, buena la información. La verdad es que me interesa demasiado lo que está en el área desconocida, ¿Ya? a nivel psicológico. No sé por qué, pero me atrae demasiado esa área, Ah, claro que, como saber más. ¿Ah? claro que son las áreas que a uno le permite por lo general como mejorar su propio rendimiento, su desarrollo, tanto a nivel personal como colectivo. Así que interésese nomás, eso es bueno. ¿Ya? Me llama la atención como todas las características que puede desarrollar una persona que nadie conoce ni la misma persona conoce, y eso es lo que me llama la atención. Claro, por el desarrollo del potencial, ¿cierto? Mm, Hasta dónde uno puede llegar. sí. Ya, chiquillos, vamos a dejar entonces la clase hasta acá. Un gusto, bueno, no los vi, pero un gusto haberles hecho la clase y me quedo con los chiquillos que me querían preguntar algo del trabajo. Y nos estaríamos viendo el jueves, ¿ya? Yo creo Ya. que ya el jueves vamos a ir cerrando el semestre, porque ya no nos van quedando muchos temas por revisar. Creo que avancé como bastante como avión, porque cuando uno hace las clases de manera presencial, también les hace hartas dinámicas a ustedes. Júntense en grupo, analicen, plenario, y acá en esta modalidad fue un poco más complejo. Así que en cuanto a contenido, yo diría que ya estoy lista. Así que el jueves nos podríamos juntar para que ustedes me hagan preguntas más respecto como de la materia global del semestre y ahí ya terminamos nuestras clases. ¿Les parece? Y nos despedimos. Y no pudimos jugar al amigo secreto, pero podemos conversar. Ya, profe. Ya, quédense conmigo, por favor, los que necesiten preguntas, aclarar dudas. ¿Ya? Un abrazo fuerte, cuídense harto, que estén súper bien.